Así en pie, amados, abran sus Biblias en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pasaje muy hermoso, muy conocido también, pero quiero aplicar esta noche a nuestro tema que nos está convocando en estos días. Primera de Pedro 2, 9. Quisiera que todos compartan sus Biblias, por favor. Aleluya. ¿Cuántos se encontraron, hermanos? ¿Allá en la galería encontraron, hermanos? La galería está llena, pero no les escucho. ¿Encontraron, hermanos? Amén. Entonces vamos a leer todos juntos y bien fuerte. 2 y 3. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Una vez más, ¿qué les parece? Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Aleluya. Tomen asiento, mis amados hermanos. Gloria al Señor. En esta noche, hermanos, prosiguiendo con nuestra serie sobre la salvación, estaremos compartiendo entonces uno de los aspectos preciosos, hermosos, en esta obra gloriosa que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas. La semana pasada les decía, hermanos, que la salvación implica varias cosas, ¿verdad? ¿Quién se recuerda conmigo? A ver, primero, cuando Dios nos llama. Y luego eso motiva en nosotros fe. Fe para arrepentirnos. Y entonces cuando nos arrepentimos también somos regenerados. Nacemos de nuevo. Y al nacer de nuevo entonces somos también, como dice la Biblia, justificados. Amén, hermanos, justificados. Pero la obra de la salvación no queda ahí. El Señor también nos ha santificado. Tiempo pasado. Aleluya. Por eso, hermanos, en este pasaje el apóstol Pedro dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, y dice nación. ¿Cómo es, hermanos, esta nación? ¿Cómo es esta nación, hermanos? ¿Cuánto da gloria al Señor por ello, hermanos? Una nación de mujeres y hombres santificados por Dios. Fuimos adquiridos, comprados al precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo para ser, ¿qué cosa, hermanos? ¿Para ser qué? ¿Cuántos dicen en voz bien alta? Para ser santos. Amén. Hermano, eso es lo que quiero compartir con ustedes esta noche. Aleluya. ¿Qué significa ser santificado por Dios? Originalmente, hermanos, la palabra santo, alguna vez les he compartido, significa algo separado. Separado. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó a Moisés: mira, Moisés, vas a levantar la tienda del tabernáculo. ¿Correcto? El tabernáculo. Entonces, ahí en todo ese lugar, hermanos, había una serie de cosas. Había cucharas, había tenedores grandes, garfios, cosas que solamente podían ser usadas ahí. Había cuchillos, una serie de cosas. Hermano, el cuchillo que usaba el sacerdote para sacrificar a la oveja que iba a ser, ¿verdad?, entregada, elevada como ofrenda a Dios, no difería en nada de los cuchillos que tenían las señoras ahí en Israel. Era lo mismo.
Pero una cosa, ese cuchillo en especial había sido separado. Y solo debía ser usado para el servicio del Señor. Entonces, al estar separado, ya pertenecía a las cosas santas. El sacerdote no podía agarrar ese cuchillo, llevar a su casa y decirle a su mujer: mujer, acá está el cuchillo y hazme un lomo saltado. No. ¿Por qué? Porque eso era exclusivo, separado para Dios, santificado. Y eso es esencialmente, hermanos, lo que significa el hecho de que somos una nación santa. Es decir, hemos sido ahora separados por Dios para ser su pueblo, para ser de Él. Alabado sea Dios por ello. Aleluya. Entonces, hermanos queridos, lo que yo quiero que usted comprenda en su corazón y lo crea profundamente es que desde el día en que usted recibió a Jesucristo, desde el día en que usted creyó en Jesús de corazón, desde el día en que usted entregó su vida al Señor y le dijo: Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador, mi Rey, mi Redentor, el guía de mi vida, ese día Dios también te santificó. Dios también te santificó. Aleluya. Los noto callados, pensativos. Me imagino por qué. Me imagino por qué. Dios te santificó. La Biblia, cuando habla del pueblo de Dios, hermanos, no dice de los creyentes que alguna vez eran santos, los creyentes que ojalá sean santos. La Biblia simplemente llama santos, punto. A todos los santos que están en Corinto, a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en... Si la Biblia hubiera sido escrita hoy, el apóstol Pablo hubiera escrito: a los santos que están en Vitarte, a los santos que están en las alondras, a los santos que están en tanto lugar. ¿Me entiende, hermano? Entonces, hermano querido, usted debe aceptar, creer en el corazón que ya el Señor te santificó. Alabado sea el nombre del Señor. La obra del Señor es perfecta y es completa. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos que pensar de esta manera: ¿qué es lo que me viene a la mente cuando escucho la palabra santo? O cuando escucho la palabra santidad o santificación, ¿verdad? Tal vez todos los que han estado en la religión tradicional de nuestro país, cuando escuchan la palabra santidad, inmediatamente la mente se va ¿a dónde? A Roma, ¿verdad, hermanos, o no? Se va al Vaticano y pensamos: ah, su santidad, su santidad. Pero, hermanos queridos, la Biblia dice que tú eres santo, y tú eres santo delante de Dios. Y no solamente eres santo delante de Dios, sino que Dios te llama santo. Aleluya. Por otro lado, a veces pensamos: santo, qué palabra tan anticuada, ¿verdad? Al más tranquilo de la casa se le dice, ¿cómo le dicen? Ese es santito, dicen, ¿no? Astutamente el maligno ha reducido el valor y el poder de esa palabra, la importancia de esa palabra. Sin embargo, hermanos, si tú quieres madurar en el Señor, si tú quieres crecer en el Señor, tú debes tener una correcta comprensión de lo que quiere decir la Biblia cuando habla de santidad. Aleluya. Para muchos creyentes, cuando se habla de santidad, para muchos es casi un sinónimo de frustración. Oh, yo he tratado de ser santo y no he podido. Para otros es un asunto anticuado, para otros es algo que les causa risa. Pero, hermanas y hermanos, para Dios el asunto de la santidad es un asunto tan importante que la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? En primer lugar, como ya les decía, hermanos, todos somos santificados por Dios cuando le recibimos en el corazón. Aleluya. Hermanos, ahí viene la fe. La santidad es una obra de Dios en nuestras vidas. No se trata, escúchenme bien, amados hermanos, no se trata de una conquista humana. No es un esfuerzo humano. Cuando estábamos hace poco en Israel, en Jerusalén, íbamos por el desierto de Judea. Y atravesando el desierto de Judea, hay un camino que es muy conocido desde siglos atrás. Siglos, tal vez miles de años. Y es en medio del desierto. Si usted va de norte a sur, está bien. Hacia este lado está el Mar Muerto y a este lado están unas montañas llenas de cuevas, bastantes cuevas en esas montañas. La guía nos explicaba de que era en esos lugares donde estaban los famosos ermitaños. Aquellos que iban, querían tener una relación personal con Dios, ¿verdad? Pero decía la guía, eran ermitaños, se iban al monte para tratar, ahí a esos cerros, esas cuevas, para tratar de acercarse a Dios, pero tenían que comer de algo, ¿sí o no? Si no, se morían. ¿Qué hacían? Salían de sus cuevas, descendían hasta el camino y ahí a los peregrinos que pasaban por el camino les pedían dinero, les pedían comida. ¿Qué trataban? De ser santos ahí escondiéndose en ese lugar. Mis queridos hermanos, pero la santificación no es un proceso humano. Inicialmente el creyente debe entender y creer en el corazón que Dios ya te santificó, Dios te separó. Querido hermano, en el nombre del Señor quiero que tomes esto bien claro en tu corazón. Tú ya no más eres pecador delante de Dios. Tú delante de tu Padre eres un santo. Santo. Escúchame, querido hermano. Y ahí comienza tu vida de santidad. Cuando tú comienzas a creer de corazón, crees, gracias Señor. Ahí en la cruz tú me perdonaste. Ahí en la cruz tú me justificaste. Ahí en la cruz tú me santificaste. Ahí ha comenzado, querido hermano, tu vida de santidad delante de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque vivimos en un mundo, hermanos, bajo el maligno. ¿Cierto, hermanos? La Biblia dice que el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Por tanto, hermanos, hay una lucha aún, hay una lucha espiritual. Los creyentes enfrentamos esas luchas. La Biblia lo llama la batalla de la carne, nuestra vieja naturaleza, frente al Espíritu Santo. Pero hay una cosa, hermanos, como Dios nos ha santificado, el Espíritu Santo es el que tiene victoria sobre nuestra carne. Para esto, queridos hermanos, hay dos cosas muy importantes. Primero, ¿quieres tú crecer en santidad? Tú tienes que matar al viejo hombre. Tienes que crucificar cada día esa carne, esa vida, esa naturaleza antigua. Y eso solo es posible, hermanos queridos, cuando nos arrepentimos diariamente. Diariamente. Y segundo, vivificar a ese nuevo hombre. Hermanos queridos, yo les hago una pregunta. Mire usted esta pregunta sencilla. ¿Cuántos desean ser cada día más santos delante de Dios? Repito la pregunta. ¿Cuántos desean ser cada día más santos delante del Señor? ¿Amén? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese es el deseo del nuevo hombre. Ese es el deseo de la nueva criatura que ahora somos en Cristo. Muchas veces cuando pasamos por conflictos, hermanos, conflictos en el corazón,
A veces pensamos, un hermano me decía, ¿será que realmente soy creyente? ¿Por qué? Porque hay a veces esos conflictos, ¿verdad? Esa batalla. Y yo le decía a mi querido hermano, muchas veces el conflicto es la demostración de que realmente somos de Dios. ¿Por qué? Porque sin Cristo no tenemos conflicto. Sin Cristo pecamos, nos duele un par de minutos y chao. Pero el creyente que tiene a Cristo en el corazón siente esta batalla. El Espíritu Santo mismo viene y ¡pa!, toca su corazón. Cuando el creyente por A o B peca delante de Dios, el Espíritu Santo ¡pum!, alumbra. Y ese creyente siente tristeza, siente dolor. ¿Qué hice, Señor? ¿Qué es lo que tiene que hacer el creyente en ese momento? ¿Qué es lo que hace el creyente en ese momento? ¿Qué es lo que hacemos en ese momento, queridos hermanos? Corremos a la cruz de Cristo arrepentidos, pidiendo perdón y sabiendo que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Hermanos, no pensemos de que confesar y arrepentirse es un asunto solamente del nuevo creyente. No pensemos que confesar y arrepentirse es un asunto que sucede el día en que entregamos nuestra vida al Señor. No. El creyente, para crecer en una vida, su vida, para ver que esa vida de santidad va avanzando, hermano, vive en constante confesión y en constante arrepentimiento. Querido hermano, es un error pensar que para ser más santo tengo que confesar menos y arrepentirme menos. Repito, es un error pensar que para ser más santos, ¿qué cosa? Tengo que confesar cada vez menos y arrepentirme menos. Pero la verdad, hermanos, es que cuando el creyente está creciendo en su vida de santificación, el Espíritu Santo está alumbrando aquellas cosas que no le agradan a Dios. ¿Y qué va a hacer el creyente? Va a correr a la presencia de Dios y decir: Señor, perdóname, yo no quiero esto más en mi vida. Aleluya. Crecer, hermanos, en santidad es posible. Miren, hermanos, la santificación es un proceso en la vida. Y es un proceso que solo se termina cuando estamos para siempre con el Señor. En esta vida, ese proceso no ha terminado aún. Yo les hago una comparación bien sencilla. Aquí está el bebito de Roxana. ¿Cómo se llama tu bebé, Rosanita? ¿Cómo? ¿Juan? Juan Daniel. Caramba, qué regalo. Un Juan fue y otro Juan llegó, gracias al Señor. Está completito, ¿no, hermanos? ¿Tiene ojos? ¿Tiene ojos el bebé, no, hermano? ¿Tiene nariz? ¿Tiene boca? ¿Tiene brazos? ¿Tiene pierna? Tiene todo. Pero dígame, hermanos, ¿ya puede comer solo? ¿Ya puede salir corriendo por ahí? ¿Ya puede ponerse a saltar? ¿Qué pasa? Le falta desarrollar. Le falta desarrollar. La santidad del creyente es así. Eres una nueva criatura en Cristo. Naciste de nuevo. Pero el Espíritu Santo poco a poco irá desarrollando tu vida de santidad. ¿Para qué, hermano? Para que sea más semejante al Señor Jesucristo. Es un proceso. Es un proceso. ¿Cuántos creyentes están acá en esta noche, hermanos? Siempre les hago esta pregunta y una vez más se las voy a hacer. ¿Cuántos saben que son más santos que el día que aceptaron al Señor Jesús? ¿Por qué? Usted mismo en su propia experiencia se va dando cuenta de que la santificación es algo que va creciendo, algo que va avanzando en la vida. Por otro lado, hermanos amados,
Escúchenme bien. Muchos creyentes sufren por esto. Piensan que cuando son tentados, entonces no son santos. No. Recuerda, querido hermano, el más santo de los santos, nuestro Señor Jesucristo, fue el más tentado en la historia del ser humano. Nadie fue tan tentado como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Así que el hecho de que tú seas santo no significa que no vas a ser tentado. Vas a ser. Y somos tentados. De una u otra manera. Pero repito, hermano querido, la tentación no significa que no eres santo. La tentación no significa que eres pecador tampoco. Pero eso sí, la tentación nos avisa de que cada vez debemos depender más de Dios. El Señor Jesús dijo, cuando nos enseñaba a orar, y no nos metas en... ¿No nos metas en qué? En tentación. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí viene cuando tenemos que correr al Señor siempre. Señor, ten misericordia de mí. El Espíritu Santo, entonces, amados, va a usar algunas cosas. Son los elementos que usa el Espíritu Santo para que nuestra santidad crezca. Primero, la palabra de Dios. La Biblia dice, cuando Jesús oraba en sus últimas horas aquí en la tierra, Él decía, santifícalos en tu... ¿Santifícalos en qué, hermanos? En tu verdad. ¿Por qué? Tu palabra es verdad. Aleluya. ¿Quieres ser cada día más santo, hermano querido? Toma la palabra y créela en tu corazón. Aleluya. El Espíritu Santo usa también la oración. El Señor dijo, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El Espíritu Santo también, hermanos, va a usar la sangre de Cristo. Esto es, hermanos amados, cuando vemos que en nuestro corazón hemos fallado al Señor. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Qué lindo. ¿Qué sería de nuestras vidas si la sangre de Jesucristo no nos purificara de nuestros pecados? ¿Qué sería de nosotros, hermanos? Qué peso, qué culpa, ¿verdad? Qué culpa. Cuánta carga tendríamos delante de Dios. Pero Dios no nos dice, lleva tu carga. No. Dios no nos dice, ahora soporta tu culpa. No. Dios nos dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. ¿Para qué? Para que podamos vivir siempre santos. Para que podamos vivir siempre felices delante de nuestro Señor. Y Dios también usa, el Espíritu Santo, hermanos, también usa la comunión con el pueblo de Dios. El Espíritu Santo nos une en una familia en Cristo. ¿Para qué, hermanos? Para animarnos unos a otros y así caminar juntos con el Señor. Acá la iglesia está trabajando con el discipulado. La Biblia dice, confesaos unos a otros vuestras ofensas para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aleluya. Son elementos que el Espíritu Santo va a usar, hermanos queridos. Pero hay una cosa más importante aún. Muy importante para aquel que quiera crecer en santidad. ¿Saben cuál es, hermanos? Deleitarnos en la santidad de Dios. Es un concepto un poco... no es difícil, pero les voy a explicar con una ilustración muy clara. Una ilustración muy sencilla. Mi esposa me comentaba de que allá en el colegio hay un niñito que por familia es vegetariano. ¿Ya? Parece que el niñito, no sé si en su vida habrá probado carne. Pero ¿qué pasa?
El niñito ya es tan vegetariano, creo que tiene 7 años, ¿cierto? Más o menos 7 años, que cuando él huele carne, él siente esa cosita fea, ¿no? ¿Ya? Esa cosita fea. Cuando él huele carne, le vienen cosas. Así que han tenido que hacer un trato con él. Creo que come en un horario diferente o algo por el estilo, para que el niño no choque con los demás, ¿cierto? En la hora del almuerzo, algo por el estilo. ¿Qué es lo que pasa? A aquel niño ahora le encanta esa comida vegetariana. Tal es así que su cuerpo ahora rechaza la otra comida. Ustedes, con este ejemplo, hermano, yo les quiero decir algo. ¿Ya? Con este ejemplo yo les quiero decir, con esta pequeña ilustración yo les quiero compartir algo. El niño primero ama esa comida. Y consecuencia de ese amor que él tiene, ese apego que él tiene por esa comida vegetariana, él desprecia la otra comida. Con esto que les quiero decir, hermanos, para que nuestra vida crezca en santificación, nosotros debemos amar la santidad de Dios, amar la pureza de Dios. Porque de lo contrario, el creyente solamente se vuelve un creyente negativo, o sea, en un sentido negativo. Ah, no, esto no, esto no, esto no y esto no. La Biblia no es esto no y esto no. Hermanos, la Biblia cristiana es esto sí y esto sí. Pero ¿qué sí? Sí, yo amo la pureza de Dios. Sí, yo amo la santidad de Dios. Sí, yo amo la comunión con Dios. Sí, yo amo el servir a Dios. Por tanto, no me gusta pecar, no quiero pecar, no voy a pecar, no voy a ofender a mi Dios. Desprecio el pecado. ¿Por qué? Porque ya amas de corazón primero la santidad de Dios. Y esta, hermana y hermano, es la obra del Espíritu Santo en cada hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Una vez más, bienaventurados. Aleluya. Amados, qué oración tan importante. Hay oraciones, hermanos, hay tipos de oración que tocan el corazón de Dios. Hay oraciones que Dios es movido a responder siempre. Por ejemplo, hermanos, hay oraciones que Dios puede esperar. Alguien le dice: Señor, dame un carro, quiero un carro. Dios puede decir: sí, pero espérate. Te voy a dar, pero espérate. Señor, dame mi casa. Ya está bien, pero espera un poco. Pero hay oraciones, hermanos, que repito, tocan el corazón de Dios. Y una de ellas que Dios quiere responder y responde siempre es cuando el creyente le dice: Señor, dame más de tu santidad. Señor, dame más de tu pureza. Yo no quiero pecar contra ti. Dame más, Señor, de tu pureza. Dame más de tu santidad día a día. Cuando el creyente, hermanos, tal vez llorando, sufriendo, clamando, va a la presencia de Dios y dice: amado Espíritu Santo, santifica mi vida. Hermanos, cómo a Dios le encanta esa oración y cómo a Dios le encanta responder esa oración, queridos hermanos. ¿Es verdad? ¿Quiere ser más santo? Hay costos. Y uno de los principales costos es renunciar. Renunciar. Hay cosas, hermanos, que uno tiene que renunciar a fin de crecer en esa santidad delante de Dios. A veces tenemos que renunciar
a relaciones que nos dañan. A veces tenemos que renunciar a trabajos que no son agradables delante de Dios. El pastor Carlos siempre cuenta de que una de las primeras vidas que él llevó a los pies del Señor Jesús fue una señora allá en Santa Clara. Cansado tal vez el pastor Carlos, muchacho en aquellos días, fue a tomar alguna agua ahí. Entró a una tienda y era una señora que vendía todos los licores sabidos y por haber. Así que el pastor Carlos le habló la palabra del Señor. La mujer creyó en Jesucristo. Nosotros la conocimos, ya muy anciana. Aquella hermana ya duerme con el Señor, pero aquella mujer aceptó a Jesús. Y cuando aceptó a Jesús, renunció a todo aquello que impedía su caminar con Cristo. Dejó aquel negocio, dejó de vender todas aquellas bebidas alcohólicas que antes vendía y comenzó a servir al Señor hasta el último día de su vida. Crecer en santidad significa renunciar. Es lo que Dios espera de ti. Es lo que Dios espera de ti. Crecer en santidad, hermanos, muchas veces significa hacer cirugías. Permitir que el Espíritu Santo opere cirugía, haga cirugías fuertes en nuestro corazón. Otra vez significa confesar nuestras faltas delante de Dios y decir, o de repente delante del discipulador y decir, ¿sabes qué? Yo tengo esta falta, yo estoy pecando de esta manera, necesito que Dios tenga misericordia de mí y Dios va a tener misericordia de ti. Aleluya. Pero ¿qué es lo que va a pasar con tu vida? Cada día será una vida de más gozo. ¿Sabes por qué, hermano? Bienaventurados, dice el Señor. Felices los de limpio corazón, porque ellos pueden ver continuamente el rostro de Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Querido hermano, culmino con esto. La vida cristiana es la vida más hermosa que puede haber. ¿Por qué? Porque podemos acercarnos a un Dios santo. Podemos acercarnos a este Dios tan santo y decirle, Señor, gracias por haber santificado mi vida. Podemos acercarnos a este Dios tan santo y adorarle, como dice la Biblia, en la hermosura de la santidad. Por eso, mi hermano amado, en el nombre del Señor, cree primero que Dios te santificó cuando creíste en Jesucristo, su Hijo, muriendo en la cruz por ti. Pero también cree que su Espíritu está obrando en ti para que cada día tú seas más santo. Aleluya. No importa si eres jovencito, no importa si eres adulto, no importa si eres anciano. Oh, mucha gente dice, oh, difícil que un joven sea un santo. Mentira. 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 La Biblia dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por tanto, mi hermano, crece en esa santidad. Recibe más esa santidad. Protege esa santidad. Deleítate en esa santidad. Aleluya. Y vas a ver, querido hermano, como tu vida como hijo de Dios, aleluya, es una vida llena de la gracia de Dios. Inclinemos nuestras cabezas, amados. Dale gracias al Señor. Dile gracias, Señor, porque me has santificado. Si el enemigo te quiere decir otra cosa en la mente, cállalo y dile, la sangre de Jesucristo me ha purificado de todo pecado. Amén. Gracias, amado Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos, te alabamos, porque tú moriste en la cruz. Y ahí, Señor, también nos has santificado. Gracias te damos, Señor, porque nos rescataste, como dice tu palabra, de una vana manera de vivir. Una manera de vivir, Señor, en la cual te ofendíamos.
Una manera de vivir, Señor, en la cual pecábamos contra ti y eso no nos dolía en lo absoluto. Y ahora, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, nos has santificado, Señor. Y cada día nos santificas más y más. Señor de misericordia, gracias te damos. Gracias te damos. Gracias te doy por haber santificado mi vida. Y gracias te doy porque cada día me santificas más y más. Tú sabes, Señor, que el deseo de mi corazón, el deseo de cada hijo tuyo acá, reunido en esta noche, es que queremos ser más santos para tu gloria. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén.